Hola a todos mis queridos amigos, gracias por volver a mi canal. Les deseo de corazón un día lleno de alegría y paz. Después de tantos días de esfuerzo y con la ayuda de buenos amigos, nuestra pequeña casa ya está casi terminada. Ver cómo poco a poco las paredes y el techo van tomando forma me llena de alivio y esperanza. Tener un hogar firme y seguro siempre fue mi sueño y ahora ese sueño se está convirtiendo en realidad. Pero junto a la felicidad también aparece una nueva preocupación. Ha llegado el día del regreso a clases y mi hija, la pequeña Maya, debe volver a la escuela después de un largo tiempo sin asistir acompañándome en mis idas y venidas. Me pregunto una y otra vez, ¿será capaz de adaptarse? ¿Podrá integrarse con sus compañeros, jugar y reír como los demás niños? ¿O se sentirá tímida y llorará como en sus primeros intentos? Como madre, mi mayor deseo es que Maya encuentre la alegría en el aprendizaje, que haga nuevos amigos y que viva una infancia plena. Sé que el camino no será fácil, pero también estoy convencida de que con amor, paciencia y acompañamiento, mi hija podrá superar cada obstáculo. Los invito a seguir conmigo esta historia y descubrir juntos cómo será este nuevo comienzo para Maya. Después de muchos días guardando cada moneda, finalmente logré reunir una pequeña cantidad de dinero. No era mucho, pero suficiente para comprarle a Maya un par de vestidos nuevos, una mochila sencilla y algunos útiles escolares. Ver a mi hija mirar con ilusión cada una de esas cosas me llenó de alegría y por un momento sentí que todo esfuerzo valía la pena. Hoy es el día de regreso a clases. En el pueblo todo es bullicio, los niños corren alegres con sus uniformes blancos impecables, mostrando orgullosos sus mochilas nuevas. Maya, vestida con su ropa recién comprada, brillaba con una mezcla de emoción y timidez. Al verla tiré a mi lado, lista para entrar a la escuela, mis ojos se humedecieron. Por fin, mi hija tendría la oportunidad de comenzar un nuevo año escolar como los demás niños de su edad. Pero junto a la emoción, también nació en mí un nuevo peso en los hombros. A partir de ahora, tendré que trabajar más, redoblar mis fuerzas para que Maya no deje nunca de estudiar. No puedo permitir que el dinero sea un obstáculo, ni que mi hija viva con menos oportunidades que los demás. Verla entrar por la puerta de la escuela fue para mí una mezcla de orgullo y preocupación, pero también de fe en el futuro. En silencio me repetí a mí misma: no importa cuán duro sea, lo soportaré todo, con tal de que Maya estudie, crezca feliz y tenga la infancia que merece. Este día de clases no solo abre un nuevo año escolar para Maya, también marca un nuevo capítulo en mi vida, el de una madre que se convierte en el apoyo incondicional de su hija, dispuesta a luchar sin descanso para construirle un futuro mejor. Esta mañana preparé para Maya un conjunto de ropa nueva, unos zapatitos pequeños y el gorrito azul que tanto le gusta. Verla caminar con ilusión, con su carita inocente iluminada por una mezcla de emoción y timidez, me llenó el corazón de alegría y también de preocupación. Hoy es su primer día de clases en este nuevo curso, un momento decisivo en su infancia. La llevé de la mano junto con el tío Ye camino a la escuela. Mientras avanzábamos, me incliné hacia ella y le susurré con ternura: Maya, hoy en la escuela debes portarte bien, obedecer a tu maestra y jugar en paz con tus compañeros. Ella levantó sus ojitos brillantes y contestó bajito: sí, mamá. Sus palabras me dieron un poco de alivio. A mi lado, Ye añadió con voz cálida como si quisiera darle aún más confianza: Maya, esfuérzate por aprender y también diviértete con tus amigos. Verás que ir a la escuela
Puede ser muy bonito. Maya sonrió suavemente y apretó con fuerza mi mano. Sabía que todavía tenía algo de miedo, pero al menos escuchaba y empezaba a abrirse a esas palabras de ánimo. Al llegar a la puerta de la escuela, el patio estaba lleno de risas y gritos de niños vestidos con uniformes blancos impecables. Maya se escondió un poco detrás de mí, observando con ojos curiosos pero nerviosos. Me agaché, acaricié su cabello y le dije en voz baja: «Mi niña, sé que lo lograrás». Ella también sonrió y le acarició la cabeza como para transmitirle más fuerza. Entonces los tres nos dirigimos hacia la entrada del aula. Al ver a mi hija dar sus primeros pasos hacia la clase, sentí que algo se movía dentro de mí. Ese instante sencillo pero inolvidable fue más que un comienzo de curso. Fue la primera piedra en el camino hacia el futuro de Maya, y yo como madre sé que la acompañaré siempre, dándole todo mi amor y apoyo para que crezca fuerte y feliz. Cuando llegamos a la escuela, la maestra me invitó a pasar a su oficina para hablar sobre nuestra situación familiar. En mi interior llevaba una gran preocupación porque la matrícula y los gastos de la comida de Maya en el colegio eran un peso difícil de cargar. Sin embargo, después de escucharme, la maestra me dijo con amabilidad que el centro tenía políticas de apoyo para las familias con pocos recursos. Los pagos podían aplazarse hasta final de año, dándome más tiempo para organizarme. Al oír aquellas palabras, sentí como si me hubieran quitado una piedra enorme del corazón. Una mezcla de alivio y gratitud me inundó el alma. Esa ayuda me permitiría trabajar con más calma, ahorrar poco a poco y garantizar que Maya pudiera continuar sus estudios como cualquier otro niño. Pero esa tranquilidad se desvaneció pronto ante otra preocupación. Al salir de la oficina y prepararnos para regresar a casa, Maya me tomó de la mano con fuerza. Su carita se llenó de lágrimas y entre sollozos gritó: «No quiero que te vayas, mamá, quédate conmigo». Escucharla llorar así me partió el corazón. Comprendí que para ella separarse de mí en un lugar nuevo era un desafío demasiado grande. La abracé fuerte, la acaricié y le expliqué con dulzura que yo estaría esperándola siempre a la salida, que nunca estaría sola. Sin embargo, mientras la consolaba en mi interior, surgía una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Podrá mi pequeña Maya adaptarse, a hacer amigos y encontrar la alegría en este nuevo mundo escolar? Sé que será un camino difícil, pero también sé que es un aprendizaje que debemos recorrer juntas, madre e hija, para crecer y ser más fuertes. Aquella tarde, cuando llegué a la puerta de la escuela para recoger a Maya, mi corazón se encogió nada más verla. No corría hacia mí sonriendo como otras veces, ni reía con sus compañeros. Caminaba despacio, con la mirada baja y los ojos enrojecidos, como si cargara con un peso demasiado grande para su corta edad. Me apresuré a tomar su mano y le pregunté con cariño: «Maya, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Te divertiste, mi amor?». De repente estalló en llanto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se aferraba a mí con desesperación. «No quiero volver a la escuela, mamá. No quiero ir más». La abracé con fuerza, sorprendida y preocupada. «¿Qué pasó, hija? ¿Por qué dices eso?». Entre sollozos solo repetía: «No quiero ir, mamá». Tuve que insistir una y otra vez hasta que finalmente, con voz temblorosa, confesó la verdad. «En clase, nadie juega conmigo. Como estuve tanto tiempo sin ir, me siento diferente». Lloré mucho y cuando algunos niños se burlaron, me enojé y les pegué. La maestra me regañó, me dio tanta vergüenza. Sus palabras atravesaron mi corazón como cuchillos. La ausencia prolongada,
le había robado la confianza y ahora se sentía perdida entre sus compañeros. La abracé aún más fuerte y le sequé las lágrimas. Hija mía, entiendo lo que sientes, pero si dejas de ir a la escuela, nunca tendrás la oportunidad de hacer amigos ni de aprender cosas nuevas. Al principio es difícil, pero poco a poco te acostumbrarás. Yo sé que eres fuerte, Maya. Ella seguía sollozando, murmurando bajito: «Tengo miedo, mamá. No quiero que se rían de mí». En ese momento, Ye salió de la casa y nos vio sentadas allí. Se acercó y, poniéndose a la altura de Maya, le sonrió con ternura. «Maya, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, también lloré muchos días al principio. Me daba miedo no tener amigos y algunos se burlaban de mí. Pero pensé, si me rindo, ahora nunca tendré la oportunidad de aprender ni de conocer gente buena. Y poco a poco encontré amigos que todavía conservo». Maya abrió mucho los ojos sorprendida. «¿De verdad, tío? ¿Tú también llorabas?». Él asintió con firmeza. «Claro que sí. Todos sentimos miedo alguna vez, pero los valientes no son los que nunca lloran, sino los que siguen adelante a pesar de las lágrimas. ¿Quieres intentar ser una niña valiente?». La pequeña permaneció en silencio unos segundos, luego me abrazó con más fuerza y dijo con voz entrecortada: «Lo intentaré, pero prométeme que siempre me esperarás a la salida, mamá». Sonreí con lágrimas en los ojos y le respondí: «Siempre estaré allí, mi amor. Nunca estarás sola». En ese instante supe que Maya había dado un pequeño pero importante paso. Aunque el camino aún sería difícil, comprendí que con amor, paciencia y el apoyo de quienes la queremos, mi hija, poco a poco, encontraría su lugar en la escuela y también en la vida. Ver a Maya llorar desconsolada aferrándose a mi ropa sin querer soltarme fue como sentir que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Como madre, lo único que deseo es protegerla, abrazarla y darle tranquilidad. Pero en el fondo sé que si la dejo quedarse en casa, siguiéndome de un lado a otro en mis trabajos, su vida nunca cambiará. Se quedará atrapada en el mismo círculo de pobreza y limitaciones que yo he conocido. Sé que la escuela no será fácil para ella. Habrá lágrimas, habrá momentos de soledad y quizá heridas en su pequeño corazón. Pero también sé que solo a través del estudio Maya podrá abrir las puertas a un futuro distinto, un futuro donde pueda caminar con la frente en alto, independiente y libre de repetir la historia de su madre. Esa noche, mientras la observaba dormir con las mejillas aún húmedas de lágrimas, una parte de mí quiso susurrarle: «Si tienes miedo, quédate conmigo en casa». Pero enseguida otra voz más firme me gritó dentro: «No debes aprender, debes seguir adelante aunque duela. Por eso mañana, aunque Maya vuelva a llorar y aunque mi alma se desgarre al verla así, la llevaré de la mano hasta la puerta de la escuela. Porque el verdadero amor de una madre no es retener a su hija para siempre en los brazos, sino tener la fuerza de empujarla hacia la luz, hacia el conocimiento, la amistad y la esperanza. Estoy convencida de que un día, cuando Maya crezca, entenderá que la decisión de hoy fue el regalo más valioso que su madre pudo darle, la llave de su propio destino». Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đồng hành khám phá một hành trình mới của Maya, con gái của Huyền. Các bạn hãy cùng tôi khám phá quá trình đi học của Maya sẽ như thế nào. Liệu Maya có thể
hòa đồng với các bạn để tiếp tục đến trường với các bạn hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Vì sau những tháng ngày chắt chiu từng đồng từ những công việc chân tay, thì cuối cùng Huyền cũng dành dụm được một số tiền nhỏ. Số tiền tuy không nhiều nhưng đối với Huyền đó là một sự cố gắng, cũng như là tiết kiệm tàn tiện để có thể tích góp số tiền, cũng như là mua đồng phục mới cho Maya, cũng như là có tiền để cho Maya có thể đến trường. Ngày tiệu trường đến, bầu không khí rộn ràng bao trùm cả một khắp vùng quê nhỏ. Trẻ con xíu rít khoe nhau những chiếc áo trắng tinh khôi, những đôi giày còn thơm mùi mới. Maya cũng không ngoại lệ. Cô bé mặc một bộ quần áo mới đẹp đẽ được mẹ mới mua cho, ôm cu chiếc cặp trước ngực với ánh mắt háo hức cũng xen lẫn chút lo lắng.